Vamos a continuar. ¿Podemos oscurecer un poquito, por favor? En el, el punto D se refiere a déficit neurológico. Vamos a evaluar a todos los pacientes que tengan antecedente que haya comprometido el cráneo. Entonces, vamos a evaluar el cráneo, la bóveda craneal y los probables sitios de sangrado que existen en ella. Entonces vamos a tomar en cuenta la fosa anterior, la fosa media, la fosa posterior y la base del cráneo. En los traumas en la fosa anterior vamos a obtener el llamado signo de mapache, que es un eritema periocular, y está asociado a rinorraquia, es decir, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, y esto significa que la fosa anterior está rota. La fosa media vamos a tener la otorraquia, porque el piso medio está roto y hay una comunicación con el oído y salida a través del mismo. Y la fosa posterior vamos a encontrar el llamado signo de Batle o un eritema mastoideo. Entonces, estos signos se asocian a el sitio donde está la lesión. Entonces, acuérdense siempre, nunca atribuir un estado de hipotensión a un trauma craneoencefálico. Hay que buscar sitio de sangrado. Debido a que el cráneo limita el volumen del cerebro, cada una de estas lesiones puede causar un efecto de masa, con el consiguiente incremento de presión intracraneal y disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que genera lesiones secundarias del tejido cerebral por hipoxia. Entonces, cualquier compresión o aumento, más bien cualquier aumento de presión en el cerebro va a repercutir en daño cerebral, y está muy relacionado a hipoxia. Entonces, tenemos el aspecto del cerebro normal, bien, con sus espacios subaracnoideos, sus ventrículos, ¿sí? Un hematoma intraparenquimatoso que puede no modificar los ventrículos y el espacio subaracnoideo, ¿sí? Un hematoma, la dura madre va a contener hematomas sobre la dura madre que se van a llamar epidurales, y por debajo de la dura madre se van a llamar subdurales. Y los hematomas, tanto los hematomas epidurales como subdurales, van a modificar las estructuras intracerebrales, es decir, el espacio subaracnoideo y los ventrículos laterales. Entonces, pueden modificarlo y comprimirlo, y con las consecuentes alteraciones neurológicas. En una lesión difusa no es posible demostrarlas imagenológicamente, ¿sí? Porque son lesiones muy pequeñas que se dan de modo difuso en el cerebro sin concretar un dato físico. La concusión cerebral es un síndrome clínico caracterizado por el déficit neurológico transitorio luego de un trauma craneoencefálico. En su forma moderada puede existir pérdida de la conciencia que se recupera ad integrum en un lapso no mayor de 6 horas. En la concusión cerebral puede no haber traducción física, es decir, daño demostrado en el cerebro. La lesión axonal difusa es un término que define el coma postraumático. No hay una lesión evidente o demostrable imagenológicamente. ¿Cuál es la característica de la lesión axonal difusa? Hay una interrupción en la neurotransmisión. El paciente puede incluso no tener hemorragias, pero si hay daño en la neurotransmisión, el paciente va a estar indiferente al medio. Puede estar despierto, no reactivo, pero está indiferente al medio.
percibe colores, pero no los organiza, escucha sonidos, pero no los identifica. Entonces, el paciente está como si estuviera aislado. Bien, esa es una lesión axonal difusa. ¿Dónde se presenta con mayor frecuencia? En los niños. La valoración consta de 3 aspectos básicos. Nivel de conciencia, valorando la escala de coma de Glasgow, reacción pupilar, viendo el tamaño de la reactividad de las pupilas y signos de focalización. La prioridad siempre, acuérdense, es la vía aérea. En caso de pacientes con 8 puntos o menos de escala de coma de Glasgow, hay que establecer una vía aérea garantizada. Ya veremos el lunes qué es el trauma craneoencefálico. Bien, entonces el nivel de conciencia por la escala de coma de Glasgow. La reacción pupilar es la reacción a la luz y los signos de focalización nos van a decir las alteraciones motoras y o sensitivas. Entonces, en la escala de coma de Glasgow, la respuesta ocular puede ser 4 puntos espontánea, 3 verbal, 2 al estímulo doloroso y 1 ninguna. Verbal, 5 respuesta verbal orientada, 4 confusa, 3 palabras inapropiadas, 2 palabras incomprensibles y 1 sin respuesta. Motora, 6 obedece órdenes, 5 localiza el dolor, 6 retira el dolor, 3 flexiona el dolor, 2 extensiona el dolor y 1 sin respuesta. Entonces, grábense esto, la severidad del trauma craneoencefálico en base a la escala de coma de Glasgow, trauma craneoencefálico leve, 14 a 15 puntos, moderado, 13 a 9 puntos y severo, 8 o menos puntos. Entonces, esta es la clasificación que se utiliza para gradar el trauma, la intensidad de trauma craneoencefálico. La capacidad de respuesta no debe ser medida sacudiendo o golpeando a la víctima, solo tocando y hablando para evitar agravar cualquier lesión subyacente. La reacción pupilar es un indicador fidedigno de lesión cerebral o drogas. La reacción pupilar va a estar modificada por espacio, alteraciones de efectos de masa en el cerebro o por intoxicaciones, drogas. Entonces vean, la dilatación unilateral puede corresponder a compresión del nervio paracraneal. La contracción unilateral también puede ser una lesión simpática o de la vaina carotidia. La dilatación bilateral puede tener una perfusión cerebral inadecuada, uso de atropina o parálisis bilateral del tercer nervio paracraneal. La contracción bilateral puede ser ocasionada por drogas, lesión de puente o encefalopatía metabólica. Estas son las combinaciones de la reacción pupilar que podemos encontrar en un paciente lesionado. La focalización, vamos a tener un compromiso orgánico valorando la respuesta al dolor y sensibilidad, y aquí pues debemos hacer una tomografía. Entonces hay que evaluar al paciente, hacerle estímulos dolorosos para ver cómo focaliza el dolor en base a la escala de coma de Glasgow. Y estas son las maniobras sin lastimar o sin dañar los tejidos del paciente. Buscando reflejos como Babinski o sucedáneos. Entonces, ya que tenemos la vía aérea garantizada, hay que valorar la estabilidad hemodinámica, determinar la lesión, si es menos de 8 puntos y alteración pupilar o focalización, podemos tener hematomas, compresiones del tercero nervio paracraneal, lesión de la vaina carotidia. Sin alteración pupilar, pero con daño cerebral difuso, pues puede corresponder a un síndrome axonal difuso. Más de 9 puntos, tenemos en alteración pupilar, puede haber lesión focal, igual,
y sin lesión focal puede existir trauma craneoencefálico moderado o leve. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos hacer? Primero, oxígeno suplementario. ¿Para qué? Para tener una perfusión adecuada. 10 a 12 litros por minuto, con o sin intubación, dependiendo del puntaje del coma de Glasgow. ¿Cuál es el puntaje de escala en la escala de coma de Glasgow donde debemos intubar al paciente? 8. Ajá. ¿Por qué? ¿Equivale a qué tipo de trauma craneoencefálico? Severo. Entonces, por arriba de 8 está discutible intubarlo. Hay criterios específicos, pero para fines prácticos, de 8 o menos, debemos intubar al paciente. ¿Cuál es la menor puntuación en la escala de coma de Glasgow? 3, muy bien. Y garantizar una adecuada ventilación. Hay que mantener el paciente con la cabeza levantada a 30 grados, mantener una adecuada hidratación, y solicitar exámenes suplementarios, radios X y tomografía de cráneo. Es aconsejable mantener una PAM de 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque esa nos va a garantizar una adecuada perfusión cerebral. Los traumas craneoencefálicos generalmente no producen choque de tipo hemorrágico. Si un paciente está chocado con trauma craneoencefálico, tenemos que buscar sangrado en algún otro sitio, no atribuirlo a el problema de trauma cráneoencefálico. Bien. El manejo de E, ¿qué significa la E? Exposición y control de la hipotermia. ¿Cómo retiramos la vestimenta de los pacientes? Este es un paciente que se cayó de 7 metros. ¿Cómo le vamos a quitar el pantalón? ¿Qué están haciendo aquí? Pues lo están desabrochando y lo van a jalar, ¿verdad? Entonces, eso no se debe hacer. Hay que cortar las ropas del paciente. Con tijera, tijeras especiales, las de botón. Hay que estabilizar hombros y cadera al retirar la vestimenta. ¿Por qué? Claro, por supuesto. Y además, ¿por qué tenemos que estabilizar el tórax, el tronco? ¿Perdón? No. Si hay una lesión de columna, la podemos agravar al retirar la vestimenta. Y acuérdense, todo lo que traiga el paciente, el 90% de las situaciones traumáticas son judiciales. Entonces, todo lo que traiga el paciente tiene que haber un protocolo para que no nos toque a los médicos, para que se junte sus pertenencias y son evidencia judicial, pero no nos metamos en problemas. Entonces, este es los sitios de corte donde tenemos que incidir al paciente. En las piernas, sobre el eje, haciendo un triángulo que pudiera dar sobre el ombligo. Entonces, ahí vamos a dividir en dos el pantalón. La camisa, los brazos van a tener el mismo criterio que las piernas, y la camisa, suéter, todo eso lo vamos a contar por la línea media, para hacer varias secciones y poder abrir la ropa del paciente sin tener que jalarlo. Ahora, queremos explorar a este paciente por la espalda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Está en la camilla y se cayó es un albañil que cayó de 7 metros. Y dicen que rebotó con unos sacos de cemento que estaban en el 4º piso y volvió a caer a la planta baja. Y quiero ver la espalda. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mover?
¿Cómo? ¿Y si tiene fractura de pelvis? Tú ayer levantaste la mano para el acetábulo, así es que ¿le vas a friccionar una lesión de acetábulo? Acuérdese que es un paciente que va llegando, que no sabemos qué demonios trae. No tiene ni placas, no tiene nada. Va llegando. ¿Cómo vamos a explorar la espalda de este paciente? Está aquí. Ya le cortamos la ropa en la parte anterior, pero aquí me dijeron que rebotó y se cayó feo. 7 metros. Quiero ver su espalda. ¿Cómo? Ya lo trae puesto, ve. Lo hicieron los paramédicos. Además estaba lloviendo como ahorita y la ropa viene mojada. ¿Qué dijimos ayer de la ropa? La ropa favorece hipotermia. Ajá. ¿No? Lo voltean de lado como dice la doctora. Acuérdense que va llegando. Todavía no tengo placas, todavía no tengo nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí tiene al paciente botado. Tiene usted es el jefe del equipo. ¿Qué indica? ¿Qué ordena? Ajá. Ujú. Ajá. Y lo gira si tiene una fractura de clavícula sobre el lado derecho. Acuérdate que no sabes qué trae. Lo gira sobre tu ilíaco derecho y el ilíaco estaba cizallando la arteria glútea máxima. O más bien te hago la pregunta, ¿de qué lado lo giras? ¿Derecho o izquierdo? No. Ay, ¿cómo sabes? Va llegando, lo tienes ahí. Todavía no le has tomado ni la presión. Ya ven que desde muy temprana hora podemos joder al paciente. Desde que llega lo podemos perjudicar. ¿De qué lado lo giras? ¿Derecho o izquierdo? O te cambio la pregunta. ¿En qué condiciones si giras a un paciente? Para explorar la espalda. Bueno, no vamos a perder tiempo en esto. Es muy sencillo. Lo único que dijiste bien es que alguien tiene que estabilizar la cabeza, siempre. Es el médico de vía aérea, jamás se quita de ahí hasta que el paciente no es pasado a otro lado. Ajá. Estabiliza la cabeza, controla la vía aérea, que esté perfundida, que esté abierta, que es todo lo que acabamos de hablar. Y ponemos varios sujetos de frente. Aquí, uno aquí, otro frente a otro acá y otro acá. ¿Para qué? Pasamos los brazos y se entrelazan. Ya tenemos toda esta ropa que está en dos sentidos, ¿no? Está, si veamos al paciente de vista lateral, tiene un flap arriba y un flap abajo. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la voz de el de la vía aérea, ni siquiera el del líder, porque el de la vía aérea sabe en qué momento su vía aérea está permeable. A la voz del de la vía aérea van a levantar al paciente. ¿De acuerdo? Y entonces un tercer médico, bueno, un tercero en discordia va y explora la espalda. Y lo van a sostener mientras le exploran
retiran ropa, retiran todo, retiran camilla, ahora sí, retiran la marina de los paramédicos, ahora sí la jalas, y a la voz de la vía aérea regresa a su posición. Si tiene fractura de pelvis, ¿moviste la pelvis? No. ¿Moviste la clavícula? No. ¿Te comprimiste la escápula? No. ¿Angulaste la columna cervical? No. Entonces esa es la maniobra para mover un paciente que no sabemos qué trae. ¿Cuándo hacemos lo que dijiste, que está bien descrito? Cuando son traumas transfixiantes, cuando no hay un trauma cerrado que pueda comprometer una estructura ósea mayor. O sea, para ver por dónde salió la bala, por ejemplo. Bien. Bueno. Y el retiro de la vestimenta es muy importante, ¿sí? Y dejar la camilla libre. Independientemente de las cuestiones legales, ¿qué puede pasar con la vestimenta si la dejamos atrás, la dejamos abajo? Puede interferir con las radiografías, porque las radiografías son portátiles en el sitio donde estamos evaluando al paciente. Imagínense que era un interno que traía una pinza Kelly o algo así, pues la trae en la panza o qué, ¿no? Entonces, o simplemente la ropa nos va a causar efectos de imagen que nos pueden complicar. Bien. Bueno. Esto es evidencia. Esto no vamos a... Y vean esto. ¿Cómo vas a retirar la vestimenta de este paciente? ¿Cómo vas a manejar a este paciente? Es ahí cuando decimos el control de los esfínteres, ¿no? Y no del paciente precisamente. Entonces, vamos a inmovilizar esto y vamos a levantarlo en bloque, ¿de acuerdo? Tiene una luxación espantosa, y lo tenemos que intubar para tratar de hacer maniobras de reducción en urgencias y llevarlo inmediatamente al quirófano, ¿de acuerdo? Bien. El casco, ahora que están de moda los motociclistas, tratar de que los pacientes nos lleguen así, con casco. Se estabiliza la cabeza y el casco debe salir en esta dirección, con el cuello estabilizado, ¿de acuerdo? Para evitar que haya flexión de cráneo, del cuello. El cráneo se flexiona, flexión del cuello que puede ocasionar lesión medular. Entonces se estabiliza el cuello, se coloca el collarín y se resbala el casco de modo cefálico, hasta que ya queda perfectamente estabilizado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, procura que los pacientes nos lleguen con casco. Es de hecho lo mismo. Y vean, esto es un momento dado en paciente que sí vamos a tener que girar cuando está indicado. ¿Sí? Ya que lo giramos, girar al paciente es lo que más usamos, pero en situaciones graves tenemos que suspender al paciente entrelazando los brazos y retirar siempre la tabla espinal y la tabla de reanimación de los paramédicos. ¿Por qué la debemos retirar? ¿Por qué no la dejamos? Primero, va a interferir con las radiografías. Segundo, puede ocasionar escaras, principalmente en pacientes seniles. Se dice que a veces hasta 3 horas son suficientes para que un paciente senil haga escaras, o en pacientes muy obesos. Y vean, esta es la maniobra para retirarla. No nada más en el leñero tenemos a los pacientes en el piso, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Entonces se estabiliza siempre el médico de columna, y hombro, pelvis,
pelvis, miembros inferiores y se va a extraer la camilla. Y se regresa siempre a la cuenta del médico de vía aérea. ¿Vean? No más de 2 horas de tabla espinal sin ser movilizado, ya que es necesaria para ocluir capilares de 25 a 32 milímetros de mercurio. Se evidencian las zonas de presión sobre la superficie sólida. El peso del individuo y el tiempo que dure esta isquemia son directamente proporcionales a la lesión. Entonces, una tabla de este tipo puede ocasionar escaras. La hipotermia, ya hablamos mucho de esto, no vamos a detenernos. El dolor, el dolor no está contemplado en ATLS, entonces nada más tratar de no lo vamos a tocar, ¿sí? Y vámonos a imágenes para no confundirlos más.